le sostén, esperanza mía. De la vida eterna, tan solo el alma, con sus fuerzas fías. En la lucha desmayar podré mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy débil, fuerte, hallar podré, si tú estás conmigo, y a la misma muerte en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura angustia la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, Espíritu renueva con la idea nueva de vencer, nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Veo caras nuevas y algunas casi después de mucho tiempo. Bienvenidos, bienvenida Astrid. El día miércoles tu abuelita dijo que ibas a venir, me alegró mucho, porque aquí está también tu familia en la carne, pero también está parte de tu familia que tras la muerte estará en el cielo. Y es bueno verte. Dios te bendiga grandemente, y a todos los que vinieron igual hoy al culto, bienvenidos, el Señor les bendiga grandemente. Esa es la primera parte de mi presentación. Mi segunda parte, espero tomar menos de un minuto, es, porque algunos están preguntando sobre cómo me fue en el estudio. Entonces voy a decir, espero en un minuto, el diagnóstico oficial es que en la hipófisis llamado comúnmente, silla turca, es una aracnidocele celar grado 2. En palabras coloquiales,
es que la silla turca está siendo inundada por el líquido cerebral hasta el momento, hasta el 50%. Y eso significa que cada 2 años debo estar haciéndome la resonancia magnética para ver si es que sigue entrando líquido. En palabras coloquiales, ¿ya? Eso significa que está todo bien. Bueno, a excepción de ese detallito, ¿verdad? Gracias por sus oraciones, eso de manera general. Y ahora sí, vamos a Santa Cena. Santa Cena, este domingo toca uno de los pasajes más difíciles de el libro de Gálatas. El más difícil. ¿Ya? Es el más difícil. Realmente cuando comencé a estudiar esto cuando estudié en el Instituto Bíblico, era la parte más difícil. Estoy en el capítulo 4. Capítulo 4. Y estoy específicamente en el versículo 21 hasta el 30. No, 31, perdón. Es la alegoría de Sara y Agar. La alegoría de Sara y Agar. Muy difícil porque usa metáforas o usa figuras realmente, repito, difícil de comprender. Especialmente para uno que ha estudiado desde la perspectiva de interpretación literal, gramática, histórica, exegética, donde hemos menospreciado, estoy hablando desde una perspectiva conservadora de los últimos años, menospreciado el método alegórico. Pero Pablo usa aquí una alegoría, una figura, como para espiritualizar las cosas. Porque si tú lees bien esto, no vas a entender históricamente tal como sucedió. Ok. Dice, decidme, versículo 21, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿No habéis oído lo que dice la ley? Versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Eso es literal, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y uno de los hijos era de la esclava y otra de la libre. La libre es una alusión a Sara, que no era esclava. Eso lo sabemos, eso es literal. Versículo 23, pero el de la esclava, o sea, de Agar, nació según la carne. Según la carne. Esto es por voluntad, por artimaña, por colaboración humana. Eso es lo que significa. Porque Agar era joven, Sara era anciana. Agar tenía todavía sus óvulos, Sara ya no los tenía. Y ya saben la historia que fue la propia Sara que dijo, no, según la ley humana, no la ley de Dios, según la ley humana, puedes tú estar con la esclava y el hijo que nazca yo lo recibo en mis manos como si fuese mío. Todo eso es artimaña humana. Versículo 23. Mas de la libre, o sea de Sara, nació por la promesa que Dios daría a Abraham un hijo. Hasta ahí todo bien, hasta ahí literal. Del versículo 24 viene la alegoría, dice, por lo cual es una alegoría. Estas 2 mujeres son 2 pactos. ¿Cómo que 2 pactos? O representan a 2 pactos. Uno de los pactos proviene del Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. O sea, una es Agar, que sus hijos son para esclavitud, porque es el monte Sinaí, ¿verdad? Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, correspondiente a la Jerusalén actual. ¿Cómo? Ya me pasaste geográficamente de un punto a otro punto. Sinaí, me pusiste que Sinaí está en Arabia, y luego lo pasas el Sinaí a Jerusalén. Jerusalén, la capital de Judea de ese tiempo. Todo es alegoría, ojo.
Son todos estos hijos de la esclavitud. Están en esclavitud sus hijos. 26. Mas la Jerusalén de arriba, se supone que es Sara, la cual es madre de todos nosotros, es libre. 27. Justifica lo que está diciendo Pablo usando un pasaje de Isaías. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, alusión supuestamente a Sara, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Marido, pero Sara es la esposa y Agar no es la esposa, no puede ser su marido. Bueno, no es del todo exacto, pero está tomando el pasaje para justificar que la estéril, en este caso Sara, debe regocijarse porque tuvo hijos, aunque esos hijos serían hijos espirituales. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que ha nacido según la carne, o sea, Ismael, perseguía a los que habían nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava, eso está en Génesis. Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo, qué manera de explicarnos que nosotros somos descendientes espirituales de Abraham por el hijo de la promesa. Bueno, les digo, difícil. Pero les resumo. Ya habiendo hablado 5 minutos de esto, les resumo. Amados hermanos, lo que Pablo quiere resaltar es la superioridad de los cristianos en comparación con los judíos que solamente quieren vivir de acuerdo a la ley. Superioridad. Porque va a decir, somos hijos de la promesa. Va a decir que nosotros por creer en Jesús ya somos salvos. Va a decir que los judíos, esos judíos que se creen descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob y de luego todos los demás, en realidad son hijos de Agar. Son inferiores, es como una burla. Por querer cumplir la ley, las leyes del Sinaí, heredan el mismo estatus que Agar, esclava. No es que sean descendientes de ella, por si acaso. Esto es una alegoría. Decir eso a un judío es difícil, es escandaloso. Como decir, hey, tú no eres descendiente de Abraham, tú eres descendiente de ahí, de los que siguen a Alá, a los musulmanes. Es una falta de respeto. Pero Pablo está queriendo demostrar cuál es mejor. Incluso va a decir que al igual que Ismael y sus descendientes persiguieron a los israelitas, así estos judíos persiguen ¿a quién? A los cristianos, a nosotros, los verdaderos hijos de Dios. Cuando dice el versículo 30, ¿quién va a heredar? ¿Quién va a heredar? ¿El hijo de la esclava o el hijo de la libre? Dios dijo, saca al hijo de la esclava, porque no heredará con el hijo de la libre. Eso está en Génesis. Si los hijos de la esclava son esos judíos que dicen la ley para ser salvos, ellos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos? Los que siguen el ejemplo de Abraham, su fe. Fe en Jesús, solamente, no leyes, no ritos, solamente la fe en Jesús. Voy finalizando con esto. Se menciona a unos que
son de la Jerusalén actual. La Jerusalén actual. ¿Qué es eso? Los que aman estar en Jerusalén. En Jerusalén está el templo, en Jerusalén está tal, en tal. En Jerusalén se hace sacrificio, en Jerusalén se predica. ¿Por qué no vamos a Jerusalén? Es como hoy en día. Hoy en día hay algunas iglesias que tienen la bandera de Israel y aman tanto a Israel como que si hablan hebreo ya son más espirituales, como que si oran a favor de Israel son más espirituales, como que si van allá y pasean por la tierra, vamos a decir, la tierra bendita, y se bautizan en el río Jordán, son más espirituales. Como que no es suficiente creer en Jesús. Ellos hasta les gustaría tener un pasaporte israelí, la Jerusalén actual. Pero Pablo dice, no, suficiente con creer en Jesús, porque nosotros tenemos el pasaporte celestial. Claro, no dice eso, pero el versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pasaporte celestial, la del cielo, la de Jerusalén de arriba. Aquí tenemos varios pasaportes de diferentes países, ¿verdad? Mexicanos, guatemaltecos, españolas, peruanos. Basura, diría Pablo. El pasaporte que vale tener es la celestial. Y solamente lo van a tener el que aparece en el versículo 26, nosotros. Nosotros. ¿Quiénes son el nosotros? Los que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Ellos, los hijos de la libre. Los hijos de la libre. Los que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Por eso decía al principio, en alusión a Astrid, está parte de tu familia que tras la muerte estarán en el cielo. ¿Por qué? Porque tenemos el pasaporte celestial. ¿Y quiénes van a tomar la Santa Cena hoy? Los hijos de la libre. Los hijos de la promesa. Bueno, los que estamos en el Hijo de la promesa. Los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Oh Señor bendito, muchas gracias. Gracias por todos los que vinieron hoy aquí al templo. Gracias por las visitas. Bendícelos, Señor. Prefirieron estar en tu casa y no quedarse en sus casas. Gracias por tus hijos que vinieron hoy para hacer la adoración a ti y tomar la Santa Cena, escuchar la prédica, las enseñanzas. Y en el momento de la Santa Cena, Señor, bendice a los que realmente son, como dijera Pablo aquí en su alegoría, los hijos de la libre, no de la esclava. Los hijos de la libre, la que por la cual vino la promesa. Y somos libres, Señor, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y por eso no ponemos nuestra mirada en cuestiones terrenales, sino en las celestiales. Señor, gracias. Gracias por esta porción de tu palabra. Hoy vamos a tomar la Santa Cena también. Vamos a tomar la Santa Cena con gratitud, porque somos tus hijos. Somos tus hijos, Señor, y somos mejor en comparación con los que ponen requisitos para ser salvos. Gracias, Padre. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor y bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Quiero pedirte, Señor, que los bendigas a cada uno. En Jesucristo. Amén. Amén. Dice los versículos 23 y 24 de 1 Corintios 11,
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan podemos participar. Dice el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Y el versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Permíteme hacer una oración. Oh Dios, muchas gracias por permitirnos tomar la Santa Cena. Te quiero pedir en estos momentos que bendigas a cada uno de tus hijos, en especial por los enfermos, que tu mano de poder venga sobre cada uno. Tú conoces a cada quien, especialmente a nuestra hermana Roselia, que en breve estará viajando a la Ciudad de México. Señor, tú cuídala, fortalece su cuerpo y que pronto pueda regresar para estar nuevamente con nosotros y disfrutando de esas bendiciones. Lo mismo por otros hijos tuyos que también pueden tener dolencias, enfermedades. Toca sus cuerpos, Señor, sánalos, libéralos de cualquier opresión de salud. Pedirte de manera especial también por algunos problemas espirituales que alguno pueda tener. En el nombre de Jesucristo, Señor, libéralos. Ayuda a cada uno. Y también el mensaje de hoy, las enseñanzas de hoy lleguen a cada corazón. Gracias, Padre. En Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, hermanos, hoy tenemos visitas porque más tarde vamos a estar teniendo una presentación, pero me gustaría darle la bienvenida a los invitados en esta mañana, a María Isela y a Rigoberto. Bienvenidos sean a la casa del Señor. También quiero darle la bienvenida a Vicky, a Astrid, a Lucía y a Sofía. Bienvenidas sean a la casa del Señor también, y a Paulette, ¿verdad? Que Paulette es la primera vez que nos acompaña. Y también mis hermanos, a Fabiola. Bienvenidas a Fabiola, a la casa del Señor. Bienvenida seas. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa, oración. Y bueno, hermanos, por favor, como ustedes saben, estamos en el mes de la Reforma. Y hoy, mis hermanos, estamos arrancando con la primera predicación acerca de la Reforma Protestante. Por favor, abran sus Biblias en la carta a los Efesios, por favor, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 9, aunque yo voy a leer solamente del versículo 4 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Mis hermanos, la historia humana lleva un poquito más de 8,000 años sobre la tierra. Para aquellos
que creemos en una creación teísta, que Dios fue quien creó todas las cosas, la historia humana lleva un poco más de 8,000 años sobre esta tierra, lejos de lo que creen las teorías del Big Bang, que dicen que llevamos millones de años y que en esos millones de años éramos una célula y hoy somos una sociedad como la tenemos hoy. Bueno, los que creemos en Dios, creemos que la historia humana lleva entre 8,000 a 8,500 años. Y bueno, mis hermanos, en esos más de 8,000 años que llevamos sobre esta faz de la tierra, han existido grandes eventos que han marcado la historia de la humanidad. Pero en especial hay dos que han marcado un antes y un después para que lleguemos hasta esta era postmoderna. La primera es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que el creador de todas las cosas se encarnó y se hizo parte de esta historia para marcarla y asimismo, mis hermanos, y asimismo marcar un precedente de un antes y un después, porque la historia se dice antes de Cristo y después de Cristo. Y después, el segundo acontecimiento más importante, que también tiene todo que ver con Cristo, es la Reforma Protestante, la cual se llevó a cabo un 31 de octubre de 1517. Mientras el mundo se preparaba para celebrar a los muertos, un monje alemán llamado Martín Lutero clavaba en la iglesia del castillo de Wittenberg las 95 tesis que condenaban la venta de la indulgencia de la iglesia católica romana. Aquella noche, mis hermanos, aunque Martín Lutero no lo sabía, estaba comenzando la Reforma Protestante, la cual, mis hermanos, conllevó en tres grandes movimientos. El primero, mis hermanos, en el regreso a la autoridad de las Escrituras. El segundo, de la salvación solamente por la fe. Y el tercero, del sacerdocio personal de cada creyente, que no necesitamos de nada ni de nadie para acercarnos a Dios, porque nuestro mediador es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, aunque aquella noche, aunque Martín Lutero no lo sabía, estaba comenzando la Reforma Protestante, la cual cambiaría para siempre la historia de la humanidad en el ámbito religioso, político, educativo, social e intelectual. Y eso, los que son de casa saben que he hablado otras veces que la educación como la conocemos hoy, laica y gratuita, no viene de los políticos sino después de la Reforma. Y todos los que ya saben, los que son de casa y año con año lo celebramos, he estado hablando de aquello. Ahora, mis hermanos, todo este movimiento, que fue un verdadero cisma y sacudió a Europa y marcó la historia para siempre y también a nuestras vidas, mis hermanos, esto se venía vislumbrando desde hace 400 años atrás, cuando hombres que comprendían correctamente la Escritura condenaban el abuso de la Iglesia Católica. Esos hombres que no son tan famosos, pero que fueron importantes en la Reforma Protestante, es Pedro Baldo, John Wycliffe, Girolamo Savonarola y Jan Hus, quienes pusieron los cimientos para que Martín Lutero, con las 95 tesis y Dios en su poder, regresara a todo el pueblo a las Escrituras. Este movimiento que sacudió el mundo desde entonces se ha resumido en las 5 solas, que no la escribieron los reformadores. O sea, Martín Lutero no dijo yo creo sola fe, sola fide, solo Christus, pero mis hermanos, porque eso ya está sintetizado, pero los escritos de los reformadores se resumen en lo que tenemos ahí en el periódico mural, en esa cruz, las 5 solas. Y en esta mañana quiero hablar de ellas, mis hermanos, para todos aquellos que no conocen aún lo que significa las 5 solas de la Reforma Protestante. Quiero hablarles en esta mañana de qué son las 5 solas. Y la primer sola es sola Escritura, que significa que la Escritura tiene poder por encima de cualquier autoridad eclesial,
por encima del papa, por encima del sacerdote, por encima del pastor, por encima del presbiterio. Mis hermanos, los cristianos evangélicos, bíblicos, creemos que quien tiene la autoridad absoluta y total es la palabra del Señor. No es el hombre, no es una institución, no es una sola iglesia, como la iglesia católica se decía en aquellos días, que la autoridad estaba en el Papa, porque el Papa es infalible y él no se equivoca. Bueno, nosotros creemos que el Papa, los pastores, el presbiterio, todos nos equivocamos. Lo único que no se equivoca y es infalible es la palabra del Señor. ¿Y dónde podemos ver aquello, mis hermanos? Bueno, que la Biblia es la máxima autoridad de fe y conducta para todo creyente, que la palabra del Señor nos ha traído salvación y madurez a nuestras vidas, porque es a través de la exposición de la palabra del Señor que Dios mandó salvación a nuestras vidas y el conocimiento de Dios se hizo palpable en nuestros corazones. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, un pasaje muy conocido por los cristianos, está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, va a decir que toda la escritura es inspirada por Dios, que tiene el soplo, que tiene el poder, que tiene la vida de Dios. Y luego va a decir que nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y finalmente nos va a decir en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, porque ningún ser humano es perfecto, que llegue a ser maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, nosotros en Comunidad de la Gracia creemos en sola escritura, porque en ella reside nuestra confianza absoluta, no en las figuras religiosas, no, mis hermanos, tampoco en los movimientos jerárquicos como lo hace la Iglesia Católica, sino más bien la autoridad de nosotros reside en lo que Dios dice a través de su palabra. Así que sola escritura por encima de la autoridad papal y de toda figura que quiera levantarse por encima de la palabra del Señor. Segunda sola, solo Christus, que solamente Cristo, o sea, solamente Cristo por encima de María. No es Cristo, María y los ángeles, no es Cristo, María y el sacerdote, no es Cristo y el pastor, no es Cristo y una iglesia en especial, es solo Cristo. ¿Por qué? Porque solamente en el nombre de Cristo hay salvación. Solamente en el nombre de Jesucristo los creyentes encontramos la salvación. No es Cristo y mis obras, no es Cristo y una iglesia, no es Cristo y el pastor, no es Cristo y el sacerdote, es solamente el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Está hablando Pedro y Juan ante el concilio, ante el Sanedrín, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo, solo Cristo. Así que, mis hermanos, cuando alguien te pregunte ¿por qué eres salvo? ¿Por quién eres salvo? Solo por Cristo, por lo que Cristo hizo en mi vida, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y eso también lo va a decir Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 4 al 6. También Primera de Timoteo nos va a decir aquello. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 4 y 6 dice lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios tiene un sentir
de salvación para todos, no en alguien en especial, no en un grupo en especial, sino para todos. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que, mis hermanos, solo en Cristo, y solo Cristo es quien nos otorga la salvación por lo que Él hizo, mis hermanos, por su obra. Porque lejos, mis hermanos, como decía al principio, solo Cristo por encima de María, porque la Iglesia Católica tiene una doctrina errónea que dicen que María también nació virginalmente y que María no conoció hombre y que María tiene el mismo poder que Cristo. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia dice que quien nació virginalmente y quien fue el Espíritu Santo quien lo engendró, no fue María, sino ¿quién? Jesucristo. Así que, mis hermanos, solamente en Jesucristo encontramos la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. La tercera sola fe, sola fide. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que por lo que Cristo hizo por mí, solamente necesito creer. No necesito hacer más. Solamente cree y verás la gloria de Dios. Eso significa, mis hermanos, que sola fide está por encima de toda obra religiosa. Porque la salvación que Dios determinó para el hombre solamente puede ser recibida por aquel que la acepta por medio de la fe. Vuelvo a repetir esto: la salvación que Dios ha determinado a través de Jesucristo, el hombre y la mujer solamente puede recibirla a través de la fe. Y aún la fe es un regalo de Dios. Mis hermanos, nuestra fe es el único acto que no es contado como una obra delante de Dios. La fe o nuestra fe es aquel acto que Dios no nos las cuenta como una obra, sino, mis hermanos, que Él nos las ha regalado para que nosotros podamos recibir el don o la obra de Cristo. Mi hermano, mi hermana, ¿qué significa esto? Sola fide, que tú y yo no hicimos nada para ser salvos, solamente creímos. Y ahora recuerdo un poco lo que estamos viendo en la carta a los Gálatas con nuestro hermano Abner, cuando dice el texto claramente que comenzando por el Espíritu, ahora vas a acabar en las obras de la carne. ¿Qué significa? Comenzaron creyendo en Jesús y ahora estaban regresando a las obras de la ley. Bueno, muchos cristianos hoy también en las iglesias comienzan creyendo en sola fide y luego comienzan a añadir obras religiosas para ganarse el cielo. Mi hermano, quiero decirte que el que vengas a la iglesia, que el que leas tu Biblia, que el que ores, que el que seas dadivoso con lo que Dios te da, eso es algo que Dios ha determinado, pero eso no te da el cielo, porque quien te ha dado el boleto para estar allí es tu fe por lo que Cristo hizo por ti, no por lo que tú estás haciendo. Ahora, mis hermanos, los que somos salvos tenemos obras no para ser salvos, sino para demostrar que ya somos hijos de Dios, que ya somos hijas e hijos de Dios. Mis hermanos, la Biblia es clara cuando dice que es solamente a través de la fe que nosotros podemos ser salvos para la gloria del Señor. En la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vuelvo a repetir este texto, es importantísimo. Concluimos pues que el hombre, la mujer, es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Romanos capítulo 5 también nos va a decir, mis hermanos, capítulo 5, versículo 1 dice:
justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, sola fide es lo que Dios nos ha dejado para que nosotros, mis hermanos, podamos recibir la salvación de Dios. Y la cuarta sola es sola gracia. Sola gracia. ¿Eso qué significa, mis hermanos? Que no necesitamos del perdón otorgado por un hombre para que nosotros podamos ser salvos delante de Dios o recibir la salvación. Los que son de casa saben la historia. Había un hombre, un fraile llamado Juan Tetzel. Este hombre era un gran orador y él recorría media Europa diciendo con la caja de las indulgencias, decía: oh almas adúlteras y pecadoras, todo aquel que se acerque a esta caja y en cuanto eche la moneda, tan solo ha caído la moneda cuando el alma sale del purgatorio. Usted iba y decía: yo quiero liberar el alma de mi abuela. Bueno, son tantos francos, por decirlo así. Bueno, cuando el dinero iba cayendo, el alma de esa abuela salía del purgatorio, decía Tetzel. Bueno, mis hermanos, contra eso fue que se levantó esto de sola gracia, que la salvación es un regalo de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe inmerecidamente, basado en los méritos de Cristo alcanzados en su vida, en su muerte y en su resurrección. No hay más, hermanos. Nosotros no somos salvos porque nosotros recibamos las bulas, las famosas indulgencias, sino por la gracia del Señor. Mis hermanos, hasta el día de hoy, los que creen en la iglesia católica o que están asistiendo a la iglesia católica se confiesan con un hombre. Y este hombre les dice: ve, tus pecados han sido perdonados. Ningún hombre tiene poder de perdonar los pecados. Solamente Dios. Solamente el hombre y la mujer sí tienen el deber de confesarlos delante de Dios, pero que quien los perdona es Dios, no el hombre. Y los que estamos de este lado, en el protestantismo, oramos por los que todavía no hacen las paces con Dios, pero ningún hombre cuerdo que conoce la Escritura puede decir: hijo, tus pecados han sido perdonados. Eso solamente lo dijo el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, y eso ya lo hemos visto en el Evangelio de Marcos, donde solamente es Cristo quien perdona los pecados humanos. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8. Dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Y noten lo que dice el versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Mi hermano, por la gracia del Señor, creo firmemente que algún día estaremos en la presencia del Señor. No por buenos, sino por la gracia del Señor, porque entendemos que estamos enfermos y corrompidos por el pecado. Un hombre, una mujer, entre más conoce la Escritura y entre más conoce a Dios, sabe cuán pecador es. Y sabe el problema tremendo que tenemos delante de Dios, porque todos lo tenemos. Y hasta el día en que nos vayamos de este mundo, vamos a luchar encarecidamente contra el pecado. Pero mis hermanos, en aquel día, cuando nosotros a través de la sola gracia del Señor estemos delante del Señor, estaremos dando gracias por ese regalo inmerecido que el Señor nos dio en esta tierra. Cuán bienaventurados somos hoy al escuchar la palabra del Señor y saber que la salvación o la entrada a la eternidad es solamente por la gracia de Dios. Y no hay un cobro. No hay un derecho de piso, es solamente por la gracia del Señor. Y esto es algo que nosotros como creyentes, como hijas, como hijos de Dios, tenemos que atesorar. Tenemos que atesorar, porque nuestra vida en este mundo se va desvaneciendo. Y es corto el tiempo que pasamos aquí, pero algún día estaremos en la eternidad. Y entonces sí, por la gracia del Señor, podemos dar gracias a nuestro Dios.
Y finalmente, mis hermanos, la última de las solas es soli Deo gloria, o que solo a Dios sea la gloria. ¿Qué significa esto? Que, mis hermanos, la gloria es solo para Dios y que Él no la comparte con nadie. Vuelvo a repetir esto. Soli Deo gloria significa que solamente la gloria es para Dios y que Dios no comparte su gloria con nadie. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 dice: ya sea que comas o que bebas o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es comer y beber? Es lo más esencial para mantenernos en esta vida. Y si nosotros debemos de darle gracias a Dios y la gloria a Dios desde lo más esencial de nuestras vidas. Porque soli Deo gloria es para lo que tú y yo, el Señor, nos ha salvado. Nosotros no hemos sido salvos para la gloria de nuestro nombre. No, hemos sido salvos para la gloria de Dios. Y a través de esa gloria también somos beneficiados. Porque si hay alguien que quiere lo mejor para nosotros, ese es Dios, hermano. Ese es Dios. Y algo puedo asegurarte, que desde que conoces a Dios, de verdad, ha sido la mejor etapa de tu vida. Y si algún día te alejaste de Dios, yo sé las penurias que has vivido. Porque yo vengo de allá. Yo no fui cristiano de pequeño. Pero hoy que conozco a Dios, puedo decir que ha sido la mejor etapa de mi vida. Y estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Y eso es por la gloria de Dios, mis hermanos. Soli Deo gloria le asegura a Dios y al cristiano, sobre todo a los creyentes, que nosotros vivamos con el propósito claro de vivir para Él. Cada que nosotros ponemos nuestros deseos egoístas, fracasamos y fracasamos y fracasamos. ¿Qué pasa? No estamos viviendo para Dios. Estamos olvidándonos que Dios nos ha salvado y que para su gloria, y que Dios nos creó para la gloria de su nombre. Mis hermanos y mis hermanas, nuestras vidas deben de ser totalmente teocéntricas, desde lo más elemental como comer y beber hasta el propósito de vida en este mundo. Y no solo el nuestro, sino también para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros nietos, para nuestras nietas. Miren, hermanos, yo quiero decirles algo, que yo admiro a hermanas ya grandes que hoy son creyentes, son salvas, como mi hermana Roselia, como mi hermana Emita, que se preocupan por sus descendientes. Y ya no son sus hijas, ya no son sus hijos, ellos se preocupan por los nietos, por los bisnietos. ¿Por qué? Porque han entendido que soli Deo gloria es el propósito que Dios ha determinado para la humanidad, vivir para la gloria de Él. Mis hermanos, todas las cosas le pertenecen a Dios, y todo lo que tenemos hoy de beneficio para nuestras vidas ha sido dado por Dios y debe de ser para su gloria. Mis hermanos, ¿qué enseñanza nos deja estas 5 solas? Número 1, que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. 2, que debemos amar nuestra herencia reformada, porque a través de esa herencia reformada la vuelta a las Escrituras ha sido posible. 3, que la gloria solo es para Dios y que Él no la comparte con nadie. 4, que debemos de estar felices, contentos y satisfechos con el regalo de Dios, porque a través de la reforma nosotros hoy podemos gozar de su salvación, de su gracia, de su misericordia, de su señorío. Y mi hermano, mi hermana, hay que darle gracias a Dios y decirle que Él nos ayude a serle fieles y a vivir para Él. Vamos a orar y el próximo domingo seguimos con 2 exposiciones. Nuestro hermano Amer y su servidor estaremos cerrando acerca de la reforma protestante. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por esos hombres en el pasado que tú usaste
para que tu palabra corriera, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, que muchos les tocó morir en la hoguera por proclamar tu verdad. Ayúdanos, Padre, como pueblo tuyo, como hijas e hijos tuyos, a serte fieles, a vivir para ti. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra y a ponerla por obra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.